Hola a todos, bienvenidos al canal de Ponte Shoes en Matemáticas. Hola, buen día. Hoy analizaremos el tema de ángulos interiores y exteriores de un paralelogramo. Así que espero que vengan con toda la actitud para poder aprender acerca de este tema. Acompáñenme por esta travesía hacia el aprendizaje. Ups, me emocioné. Para empezar, vamos a trazar dos líneas paralelas y sobre estas vamos a trazar otras dos líneas paralelas que van a ser transversales a las anteriores. Podemos apreciar que al atravesar estas dos líneas paralelas con estas otras, en el interior se está formando una figura, un cuadrilátero. Tiene cuatro lados y este cuadrilátero se llama paralelogramo. Y también podemos visualizar que se forman varios ángulos en el interior de estas paralelas. Si nosotros agarramos y trazamos arbitrariamente una línea imaginaria de un ángulo a otro ángulo partiendo la mitad de ese paralelogramo, formaríamos dos triángulos, ya sea que lo partiéramos así o lo partiéramos así. Entonces recordemos que si nosotros tenemos un triángulo, la suma de sus tres ángulos da como resultado 180 grados. Entonces un paralelogramo podemos apreciar que se puede dividir en dos triángulos. Entonces aquí, este triángulo, la suma de estos ángulos sería 180 grados y para este triángulo la suma de sus ángulos sería 180 grados. Por lo tanto, si aquí tengo 180 y aquí tengo 180, para un paralelogramo serían 360 grados. En conclusión, todo cuadrilátero o paralelogramo, en este caso, la suma de sus ángulos nos va a dar siempre 360 grados, porque si nosotros dividimos con una diagonal a este paralelogramo cuadrilátero, se va a dividir en dos triángulos cuya suma por partes son 180 y 180, que sería 360 grados. Regresemos al ejemplo anterior. Si yo tuviera un paralelogramo en este caso y conociera uno de sus ángulos interiores, la forma para calcular la medida de los otros ángulos es partiendo de una propiedad de la suma de sus ángulos interiores, que como ya vimos anteriormente, sus ángulos interiores suman 360 grados. Por lo tanto, aquí estos van a sumar A más B más C más D 360 grados. Si yo tengo que este mide 128, vamos a hacer la relación de los ángulos en el interior de las paralelas. Recordemos que solamente se forman de dos tamaños. Hay ángulos grandes y lo que son ángulos pequeños. Entonces, si este es un ángulo grande, va a medir lo mismo que este otro ángulo grande, y lo mismo que este otro ángulo grande, y este otro ángulo grande, y este, y este, y este, y este. Entonces, si A mide 128, entonces eso quiere decir que el ángulo C también va a medir 128. O si aquí hubiera un ángulo, mediría lo mismo, aquí también, aquí también, aquí también, y aquí también. Para poder encontrar la medida de los otros ángulos, que en este caso son los pequeños, podemos hacerlo de dos formas. El primer procedimiento que vamos a seguir es que partiendo de la propiedad de que la suma de sus ángulos internos da 360 grados, aquí en este interior ya tengo 128 y 128. Entonces, para saber cuánto me queda para repartir en los otros dos ángulos, a 360 grados le voy a quitar los ángulos que ya tengo en el interior. Entonces, si en el interior ya tengo que este ángulo mide 128 y este también mide 128, en total la suma de estos ángulos da 256. Por lo tanto, a 360 le voy a quitar lo que ya tengo adentro, que son 256. Entonces, para el resto de los ángulos me estarían quedando 104 grados. Pero como son dos ángulos los que me quedan y esto es lo único que me resta, entonces lo voy a dividir en dos partes, porque son dos ángulos lo que me están quedando. Entonces cada ángulo va a medir 52 grados. Para comprobar esto, si yo sumo los ángulos que están en el interior del paralelogramo, 128 más 128 me está dando 256, más 52 me está dando 308 y más 52 me está dando los 360 grados que suman la propiedad de los ángulos de un paralelogramo o cuadrilátero. Ahora, ya sabemos cuántos miden los ángulos en el interior del paralelogramo, pero hay otro procedimiento que también se puede implementar.
En el caso, imaginemos que no supiéramos la medida de estos tres ángulos, solo sabemos la de A, vamos a hacer otro procedimiento, al que vamos a denominar procedimiento B. Ya quedamos que solamente hay dos tamaños de ángulos, hay grandes o pequeños. Por lo tanto, si hay ángulos grandes y ángulos pequeños, tenemos que dos ángulos relacionados, si es uno grande y uno pequeño, es como si este ángulo B estuviera aquí al lado del ángulo A. Entonces, si yo junto dos ángulos, uno grande y uno pequeño, es como si estuvieran juntos, repito. Por lo tanto, si es como si estuvieran juntos, serían como si estuvieran sobre la misma línea, y eso quiere decir que serían suplementarios, porque recordemos que dos ángulos suplementarios son aquellos que están sobre la misma línea y suman 180 grados. Y como podemos apreciar aquí, tenemos un ángulo grande y un ángulo pequeño, y repito, si este ángulo B estuviera aquí al lado del ángulo A, porque es uno pequeño, es como el ángulo que está aquí, estarían sobre la misma línea. Entonces un ángulo grande y un ángulo pequeño son suplementarios, repito, suman 180 grados. Por lo tanto, si ya tengo que este ángulo mide 128 y que sumado el ángulo A y el ángulo B, un ángulo grande y un ángulo pequeño, dan 180 grados, y ya tengo la medida del grande, para saber la medida de los pequeños a 180 grados le resto el ángulo grande que ya tengo. Así que los ángulos pequeños van a medir 52 grados, que resulta de dicha resta. Y el resto de los ángulos los establecemos por relación, repito. El ángulo grande mide 128, este vemos que es un ángulo grande, por lo tanto miden lo mismo, y como ya vimos, los pequeños miden 52. Y comprobamos de la misma manera, sumamos los ángulos en el interior y vemos que efectivamente nos da 360 grados. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos más ángulos en el exterior? Como podemos ver en este ejemplo, pues solamente estableceríamos la medida de los ángulos por la relación, porque recordemos que solamente hay dos tamaños, un ángulo chico y un ángulo grande, y en este caso podemos visualizarlo por los colores. Como pueden apreciar, los que están de color amarillo son los chicos y los que están de color rojo son los ángulos grandes. Entonces podemos visualizar que los ángulos chicos miden 52 y los ángulos grandes miden 128. Entonces aquí en este caso el ángulo E, que es pequeño, va a medir 52, el ángulo F es grande, 128, G pequeño, 52, H grande, 128, I es pequeño, 52, J es grande, 128, K es pequeño, 52, L es grande, 128, y además aquí son opuestos por vértice. M es pequeño y es opuesto por vértice con K, son 52. N es grande y es alterno externo con F, por lo tanto son 128. Aquí Ñ es opuesto por vértice con el ángulo D, es 52 y es pequeño, mismo color. Y aquí O es opuesto por vértice con N, es correspondiente con F y es alterno interno de A, y por lo tanto que está el mismo color que los grandes, por lo tanto mide 128. Como pueden apreciar, es más sencillo. Una vez que tú ya conozcas cuánto mide el pequeño, todos los que son pequeños van a medir exactamente lo mismo, 52, y una vez que tú sepas cuánto mide el grande, todos los grandes van a medir lo mismo, en este caso 128. Pasamos a otro ejemplo. Como podemos apreciar, aquí tenemos un ángulo que mide 38 grados en el interior, y en el exterior también son dos ángulos pequeños, por lo tanto miden lo mismo. Tenemos que nos está faltando el ángulo Z, y como nos está faltando el ángulo Z, podemos apreciar que está relacionado con este ángulo pequeño porque están sobre una misma línea. Eso quiere decir que estos ángulos son suplementarios, porque si están juntos, recordemos que suman lo que viene siendo 180 grados. Entonces, para encontrar lo que viene siendo el ángulo Z, como son suplementarios, tengo que restarle a 180 grados los 38 que ya tengo. Eso quiere decir que el ángulo Z va a medir 142 grados. Y entonces podemos apreciar que tenemos ya la medida del ángulo pequeño y la medida del ángulo grande. El ángulo Z y el ángulo X vemos que están frontales, y el ángulo Z es grande, el ángulo X también. Por lo tanto, si el ángulo Z mide 142, X también va a medir 142 grados.
Visualizamos que el ángulo Y es frontal al ángulo de 38 grados, por lo tanto quiere decir que son iguales. Normalmente los ángulos son iguales entre sí, ¿sí? El ángulo grande con este ángulo grande frontales y este ángulo pequeño con este ángulo pequeño frontales. Por lo tanto, si este mide 38, entonces Y también va a medir 38. Y aquí visualizamos que el ángulo Y y el ángulo W están juntos sobre una línea. Eso quiere decir que nuevamente tenemos ángulos suplementarios, suman 180 grados. Entonces, para encontrar el ángulo W podemos hacer el procedimiento de que a 180 le quitamos los 38 grados que ya tenemos y nos va a dar el ángulo de W, el cual es 142 grados, que como podemos apreciar coincide con el ángulo grande que tenemos en el interior del paralelogramo. Aquí tenemos otro ejemplo. Para poder encontrar lo que viene siendo la medida de los ángulos faltantes, tenemos que visualizar aquellos datos que poseemos. Podemos apreciar que aquí no tenemos ángulos en el interior, aquí nos está faltando, y el único dato que nos dan es un ángulo exterior de 39 grados y que también es un ángulo pequeño. Vemos que este ángulo inmediatamente, aunque está en el exterior, se está relacionando con un ángulo en el interior, es decir, el ángulo D. Este ángulo G se relaciona con el ángulo D y están sobre una misma línea. Eso quiere decir que son suplementarios. En pocas palabras, juntos suman 180 grados. Si ya tengo que el ángulo G mide 39 grados, para encontrar el ángulo D tengo que hacer una resta de lo que ya tengo, que son 39 grados, 180 menos 39 grados me va a dar el valor del ángulo D. Entonces 180 menos 39 grados me estaría dando un ángulo de 141 grados. En esto ya obtuve la medida del ángulo D, que es un ángulo grande. Por lo tanto, puedo establecer la medida del resto de los ángulos. Podemos apreciar que el ángulo B es frontal al ángulo D y es un ángulo grande, por lo tanto miden lo mismo, así que B mide 141 grados. El ángulo A y el ángulo C son pequeños, y ya vimos que los ángulos pequeños miden 39 grados, entonces A mide 39 y C mide 39. Si yo sumo A más B más C más D, puedo comprobar que la suma de estos ángulos va a dar 360 grados. En la parte exterior tengo otros ángulos, por ejemplo aquí el ángulo A, que mide 39 grados, es suplementario con el ángulo H. Entonces si A mide 39, para 180 me faltaría 141, por eso H mide 141 grados. Y además vemos que es un ángulo grande, ya vimos que los ángulos grandes miden 141 grados. El ángulo E es un ángulo pequeño, como en el caso de G, por lo tanto mide 39 grados y está junto al ángulo B, que mide 141 grados. Entonces 39 más 141 como suplementarios suman 180 grados. El ángulo F que tenemos aquí es un ángulo grande, vemos que mide 141, y en el interior tenemos el ángulo C, que mide 39, por lo tanto 141 más 39 son 180 grados. Y de esta misma forma podemos comprobar rápidamente que todos los ángulos son correctos. Pasamos a un último ejemplo. Vemos aquí que tenemos un ángulo que mide 139 grados, que es grande, y nos faltan los ángulos pequeños. Por lo tanto, para encontrar la medida del ángulo pequeño, a 180 le quito los 139 grados. Por lo tanto, el ángulo pequeño va a medir 41 grados. Lo siguiente se hace por pura relación. Hay que visualizar qué tamaño tiene el ángulo. Por ejemplo, aquí tenemos un ángulo grande, mide 139, ángulo grande 139, ángulo pequeño 41 grados, ángulo pequeño 41 grados. En el exterior, ángulo pequeño 41 grados, ángulo grande 139, ángulo pequeño 41 grados, ángulo grande 139, ángulo pequeño 41 grados, ángulo grande 139, y así consecutivamente en el resto de los ángulos. Como puedes apreciar, una vez que conoces y dominas las propiedades de los paralelogramos, se hace mucho más fácil completar los datos de los ángulos internos y externos de estos polígonos. Y pues bueno, hemos llegado al final de este video. Espero que este video realmente les haya servido para aclarar sus dudas. Y chicos, no se olviden de ponerse shoes en matemáticas. Hasta la próxima. Ponte shoes. Si te gustó mucho el video y realmente te sirvió, suscríbete y no te olvides de activar la campanita para saber cuando esté subiendo más videos tutoriales para apoyarte con tus clases. Y recuerda, ponte shoes en matemáticas.